Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias por su visita una vez más. Hoy quiero saludarlos con mis ojos, que ustedes vean el gozo que hay en mí de estar con ustedes y un abrazo virtual a cada uno de los que me están viendo, de los que me están oyendo. El tema de hoy es mi compañero, el Espíritu Santo, mi compañero inseparable. A todos los seres humanos nos gusta tener amigos, nos gusta tener amigas, a quien acudir para contarle todas nuestras cosas. Desde los niños, ya desde que empiezan así chiquititos a caminar, ya quieren tener amigos y les gustan sus amiguitos. A los jóvenes no solo les gustan sus amigos, sino que a veces los prefieren hasta sus padres a sus amigos. Y les gusta tener también amigos y amigos íntimos a los adultos para compartir los altos y los bajos de su vida. Pero a veces nos decepcionamos de ellos, de los amigos. Yo cuando estaba en la universidad tuve una amiga en la que confié en ella, compartía con ella las cosas, compartía con ella todas mis cosas también, pero un día ella me falló. Y entonces yo me di cuenta que todos los seres humanos fallamos, no hay nadie que no falle. Pero un día Jesucristo vino a mi vida y con Él vino el Espíritu Santo a mi corazón. Y desde entonces es mi compañero inseparable. A Él recurro para todo, le platico todas mis cosas, le lloro todas mis penas. A Él voy en busca de refugio, a Él voy en busca de protección, a Él voy en busca de guianza y de tantas cosas más. Él es mi amigo, Él es mi compañero inseparable. Siempre lo invito a estar conmigo, siempre lo invito a ir conmigo a todas partes. Quizás usted nunca ha tenido un encuentro con Dios, no conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios, no sabe quién es realmente el Espíritu Santo. Pero quiero decirte que ahorita, en este mismo momento, voy a explicarte quién es, cómo vino al mundo, dónde vive y lo que hace, para que te decidas a creer y lo conviertas como yo en tu compañero inseparable. Y ten por seguro que Él nunca te va a fallar. Bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo. Mi amigo, mi compañero inseparable. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Resulta que Dios creó al mundo y creó el paraíso terrenal y puso ahí al hombre con su compañera. Él tenía una comunión directa con ellos. Esa comunión se interrumpió cuando Adán y Eva, tentados por la serpiente, pecaron. Entonces fueron expulsados del paraíso terrenal. Como Dios los amaba, Él no se conformó con no tener comunión con ellos y envió la ley para que pudieran ver el pecado, pero no entendieron. Pero en su gran amor entonces envió a su Hijo amado Jesucristo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando ellos creyeron en Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús, entonces recibimos el perdón de los pecados, volvemos a tener comunión con Dios. Jesucristo vino a la tierra, realizó su ministerio de sanidad, de liberación, de salvación, pero tenía que morir en la cruz. Resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero dice él, no puede ser que yo los deje solos, porque sé cómo es la naturaleza humana y van a fallarme. Entonces decidió dejar al Espíritu Santo en cada corazón del ser humano que se arrepiente de sus pecados y lo reconoce como su Señor y su Salvador. Él viene a vivir literalmente al corazón del ser humano y después empieza a realizar una obra completa en cada uno de nosotros. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las que yo he dicho.
Antes de mencionar la obra del Espíritu Santo, lo que Él hace dentro de nosotros, yo quiero decirles que todos debemos tener y entender la importancia en nuestra vida del Espíritu Santo, de la necesidad del Espíritu Santo. Jesús lo enseñó. ¿Por qué insistía tanto Jesús en el Espíritu Santo? ¿Y por qué nosotros debemos entender al Espíritu, quién es el Espíritu Santo, dónde mora, qué hace en nosotros? ¿Por qué? Porque Él es la clave para tener vida espiritual en la tierra y para tener la vida eterna. Bueno, vamos a tratar de explicar la obra. Es muy grande la obra del Espíritu Santo, pero unas palabras para que usted se convenza cómo trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros los seres humanos desde que éramos incrédulos. Pues es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 14, del 8 al 11. O sea, el Espíritu Santo es el que convence, no es el ser humano el que convence de pecado. Por mucho que nosotros le digamos a alguien que esté en pecado, que se arrepienta, si no va el Espíritu Santo de por medio a convencerlo, no hay convencimiento de pecado. Por eso dice Juan 16, 8 al 11, que Él es el que convence de pecado, de justicia. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que Él convence de pecado no para condenarnos, decir eres culpable, sino para hacernos ver la necesidad de la gracia de Dios que tiene todo ser humano en la tierra y en la eternidad. Él es el que nos hace ver la necesidad de la justicia de Jesucristo, porque para Dios Padre la justicia nuestra es como trapo inmundo. Dice la Biblia en Isaías 64, 6, la parte A, que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, sin embargo la justicia de Jesús es aceptada por Dios y podemos reclamarla por la fe en Jesucristo. Dios no acepta mi propia justicia, pero acepta la justicia de Dios cuando yo decido arrepentirme y recibir a Jesucristo. Primero, Él me convence de pecado, después me hace ver la necesidad de la justicia y de juicio. El juicio no trata para ellos no es el juicio venidero, sino el que se refiere a Satanás. Él dice, el mundo ya ha sido juzgado, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, Satanás ha sido juzgado. Él no puede acusarme más, ha sido derrotado, aunque sigue peleando para devorar a todo el que puede. Pero la salvación me convence de juicio, no el venidero, sino me hace entender que Él ya fue derrotado por la sangre de Jesucristo. Él es el que convence, en resumen, de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros testificamos de Jesucristo y la gente se convierte a Jesucristo, no somos nosotros el que convence a la persona, sino el Espíritu que está dentro de nosotros. Es el Espíritu que mora en nosotros cuando nosotros nos hemos arrepentido, que ha venido a nosotros. Ese es el que convence. Y no solo se convence, sino que es también el Espíritu convence a través de las circunstancias o a leer la palabra y de muchas otras formas. Pero nosotros debemos entender que es el Espíritu Santo el que convence, o sea, el que trabaja en el ser humano antes de ser creyente, en el incrédulo, cuando éramos incrédulos y en todos los incrédulos que nos rodean, que se van convirtiendo, es el Espíritu Santo el que hace la obra para salvar a la persona. Bueno, una vez que nosotros nos hemos convencido de estas tres cosas y hemos aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones y empieza a obrar en nosotros. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez que nos ha convencido, repito, Él entra a nuestro corazón porque nos hemos arrepentido y lo hemos recibido en nuestro corazón. Inmediatamente que Él entra, derrama su amor, el amor sobre el corazón de nosotros y empieza a obrar en nosotros. ¿Cómo obra Él en nosotros? Lo primero que hace es nos da la seguridad de la salvación.
Hace poco yo escuchaba dos hermanas o tres hermanos diferentes que me decían, cuando yo les decía, no sé cómo salió el tema de la muerte, y dicen, no, no me hable de la muerte, que yo le tengo pánico a morir, tengo pánico a morir. Y yo me asusté de que le tuvieran tanto pánico a morir. Todos tenemos temor de la muerte, todo porque hasta el mismo Jesucristo a la hora de morir dijo, Dios mío, Padre, me has desamparado. O sea que sintió una angustia terrible por ese desprendimiento de la vida, pero no había pánico en él, ¿verdad? Entonces por eso lo primero que pensé yo, que para no tener pánico hay que tener la seguridad de salvación, de que uno es salvo. Y esa es una de las cosas que da el Espíritu Santo, seguridad de la salvación. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto? Significa que todo el que se arrepiente y acepta a Jesucristo es nacido de Dios, es nacido del Espíritu, es nacido de nuevo, es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo sella esto en nuestro corazón para que tengamos la seguridad de que somos salvos y experimentemos el gozo de ser un hijo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo cuando mora en nosotros, la seguridad de la salvación. Si usted se siente inseguro de que es salvo, debe entender y debe estudiar la palabra que dice, la voy a repetir, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que tú te has arrepentido, que has recibido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, es sellado el Espíritu Santo de la promesa, y eso te debe hacer sentir seguro de tu salvación. ¿Qué más obra hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos bautiza, nos da el poder para testificar, para vencer el pecado y para hacer la obra de Dios. No se puede testificar con poder, no se puede vencer el pecado, ni podemos hacer la obra de Dios sin el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último en la tierra. Seguimos viendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos revela la verdad de la Biblia, mostrándonos su correcta interpretación. Eso nos mantiene fieles en sus caminos. Cuando nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo está en nosotros, Él la interpreta adecuadamente a nuestro corazón. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Seguimos con la obra del Espíritu Santo y dice que nos motiva a guardar las leyes de Dios. Hemos estado viendo entonces que nos da la seguridad de la salvación, nos bautiza, nos da poder para testificar, para vencer el pecado, para hacer la obra de Dios, nos revela la Biblia, la verdad de la Biblia, para que nos mantengamos fieles en su camino, y ahora obra de esta manera, nos motiva a guardar las leyes de Dios. Dice Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él nos motiva, nos impulsa a buscar la presencia de Dios, a obedecer su palabra para hacernos semejante a Dios. No podemos buscar la presencia de Dios sin el impulso del Espíritu Santo. No podemos obedecer la palabra sin el impulso del Espíritu Santo. Y eso es lo único que nos hace parecernos a Jesús. Nosotros, sin Él, nos domina la naturaleza carnal, que no desea buscar a Dios para nada. La naturaleza carnal solo busca el pecado, pero gracias al Espíritu Santo que nos motiva para guardar las leyes de Dios. ¿Qué otra obra podemos ver en esta tarde el Espíritu Santo en nosotros, que hace en nosotros? Dice, permanece con nosotros.
Juan 14, 16 al 17 dice, y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Todos quisiéramos haber estado con Jesús, con Jesucristo, caminar con Él, comer con Él, como anduvieron los apóstoles, como anduvieron los discípulos. Todos quisiéramos haber andado con Él y se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. Y ahora Él está con nosotros, nos cuida, nos consuela, nos abraza, nos guía, siempre está, mora en nosotros y siempre está con nosotros, permanece con nosotros. Qué obra más interminable la del Espíritu Santo. Solo estoy dando unas cositas pequeñas de su obra, pero ¿qué más obra? ¿Cómo más obra en nosotros? Bueno, nos reparte dones, nos regala los dones sobrenaturales, ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lengua, profecía, fe, sanidades, milagros. Nos da dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, misionero, adoradores, liderazgo. Nos da dones de respaldo a su obra, intercesión, administración, dar, colaboración. Nos da dones de cuidado, hospitalidad, exhortación, servicio, misericordia, presidir. Esos son dones para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Nadie puede decir yo no puedo hacer la obra de Dios si tiene el Espíritu Santo. Solo teniendo el Espíritu Santo la podemos hacer la obra. Y si la tenemos, la podemos hacer porque Él nos da todas las herramientas. Estas son las herramientas que Él da para hacer la obra de Dios. No hay nadie que una vez tenga el Espíritu Santo que no tenga un don, que no tenga en su mano una herramienta para hacer la obra que Dios le manda a hacer, que el Espíritu le manda a hacer. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a orar, intercede por nosotros. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Lo menos que podemos hacer es desearlo, lo menos que podemos hacer es entender las cosas que Él hace en nuestra vida para poder tener libertad, para no tener temor de hacer la obra de Dios, para seguir adelante y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Qué privilegiado y qué dichosos somos nosotros teniendo al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Dónde estaríamos sin Él? Estaríamos perdidos, viviendo una vida sin propósito, llenos de temor en todo y solo quejándonos de todo. Pero lo peor que puede pasarnos es que no podríamos hacer nada que diera la gloria y la honra a Dios. Vamos a orar dando gracias a Dios por haber prometido y enviado al Espíritu Santo y para que lo hagamos un compañero imprescindible, inseparable. Padre precioso, hemos oído de ti, Señor. Hemos entendido quién eres, Espíritu Santo, y que es un regalo para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias para los que lo tenemos, te damos gracias. Gracias por esa obra maravillosa que haces en nuestro ser, Señor. Vamos a estar más atentos para servirte mejor, Señor, para disfrutar de todo lo que tú haces en nosotros, Señor amado. Muchas gracias, Señor precioso. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y usted que no ha disfrutado del Espíritu Santo, que se ha dado cuenta que lo necesita, hoy lo puede recibir. Solo deténgase un poquito, dése cuenta que es un pecador, arrepiéntase, pida perdón y reciba el perdón de sus pecados. Ahora reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cierre sus ojitos y haga una oración conmigo con voz audible porque así lo pide la palabra. Señor, he oído hoy en esta palabra de ti, Espíritu Santo, y me he dado cuenta que te necesito. Quiero recibirte.
Reconozco que soy un pecador, me arrepiento y pido perdón y recibo el perdón de los pecados. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que el Espíritu Santo sea mi compañero cada día, en el nombre de Jesús. Si fuiste sincero con esta oración, ten por seguro que el Espíritu Santo vino a morar a tu corazón. De ahora en adelante, haga del Espíritu Santo su compañero inseparable y Él hará toda la obra de la que he hablado esta tarde y muchísimo más en el nombre de Jesús. Amén y amén.